Comentario al Evangelio del domingo 34 del tiempo ordinario. Festividad de Jesucristo, Rey del Universo. Mi reino es de este mundo. 26 de noviembre de 2023. Primera lectura del profeta Ezequiel, capítulo 34, versículos del 11 al 12 y del 15 al 17. Salmo 22. Segunda lectura de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 26 y 28. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono real y reunirán ante él a todas las naciones. Él separará unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Entonces los justos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo llegaste como forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará: Os lo aseguro, cada vez que lo hicisteis con uno de esos hermanos míos tan insignificantes, lo hicisteis conmigo. Después dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego perenne preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les contestará: Os lo aseguro, cada vez que dejasteis de hacerlo con uno de esos tan insignificantes, dejasteis de hacerlo conmigo. Estos irán al castigo definitivo y los justos a la vida definitiva. Mi reino no es de este mundo, dicen que respondió Jesús a Pilato cuando éste le preguntaba si era el rey de los judíos. Y dicen que Jesús añadió: Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Traducida de este modo las palabras de Jesús y entendidas al pie de la letra, este versículo del Evangelio se ha prestado a falsas interpretaciones. Si el reino de Jesús no es de aquí, de este mundo, poco tiene que hacer el cristiano aquí abajo. Solo le toca inmiscuirse cuanto menos en los asuntos terrenales para mancharse lo menos posible. De ser así, la tarea cristiana consiste en separarse del mundo, apartarse de la vida, dedicarse a la contemplación, huir del ajetreo cotidiano para esperar un más allá esperanzador donde se implante el reino de Jesús. Ideal de vida este que refleja el verso de Fray Luis de León al salir de la cárcel. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado, y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, con solo Dios se acompasa, a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Para quienes traducen las palabras de Jesús de este modo, el ideal de vida cristiana es la reclusión en un convento para rezar y esperar. Pero Jesús no fue ni monje, ni invitó a los suyos a hacerlo. El monacato nació en el cristianismo a raíz de las persecuciones de los emperadores romanos durante la segunda mitad del siglo III. Para evitarlas, muchos cristianos optaron por refugiarse en el desierto y vivir en lugares apartados. Los comienzos del monacato estuvieron en Egipto con los anacoretas, que se retiraban para dedicarse a la oración, o con los cenobistas, que vivían en un edificio cenobio llevando vida en común.
De Egipto se extendió a Palestina y Siria, donde el monacato adoptó una variante singular, la laura, o edificio central consistente en una iglesia y a veces en un refectorio o comedor común para un conjunto de ermitaños que vivían en sus alrededores en celdas o cuevas. La palabra laura tiene origen griego y significa pasaje, corredor o avenida, por estar las celdas usualmente alineadas. Esta traducción del versículo del Evangelio de Juan entra en conflicto abierto con el mensaje de los Evangelios, donde se compara el reino de Dios con realidades que no solo no son de este mundo, sino que están metidas de lleno en él, con la finalidad de cambiarlo y transformarlo. El reino de Dios, que dicen no ser de este mundo, se parece a un puñado de levadura que se pierde en la masa, a un grano de trigo que se pudre en la tierra, a un dracma perdido en el suelo, a una red barredera sumergida en el mar. Difícilmente podríamos entender cómo Jesús, si su reino no es de este mundo, invita a sus discípulos a ser sal de la tierra y luz del mundo. Sal que desaparece en el guiso y que si no se disuelve molesta al paladar haciéndolo incomestible, y luz que ilumina a los demás y que si se mira deslumbra y ciega. La mala traducción de esta frase de Jesús puede deberse al desconocimiento del significado de dos palabras del Evangelio de Juan: reino, en griego basileia, y mundo, en griego cosmos. La primera de estas, basileia, puede traducirse al castellano de tres maneras: realeza, reino y reinado, según se indique con ella la dignidad real, realeza, su ejercicio o el territorio, reinado, o los súbditos que competen al rey y sobre los que ejerce su gobierno, reino. En nuestro caso, por el contrario, en que se encuentra, debe traducirse por realeza. Por el contexto en que se encuentra, debe traducirse por realeza. La segunda palabra, cosmos, indica en el Evangelio de Juan distintas realidades: el mundo físico, la tierra, la humanidad, los hombres o un grupo de hombres que habitan en el mundo, pero principalmente la humanidad, o el sistema u orden mundano en cuanto abiertamente opuesto al plan que Dios quiere llevar adelante gracias a Jesús. De ahí que la traducción correcta de esta frase, como propone Juan Mateos en su comentario al Evangelio de Juan, sería la siguiente: mi realeza, basileia, no pertenece al orden este, cosmos. Si mi realeza, basileia, perteneciera al orden este, cosmos, mis propios guardias habrían luchado para impedir que me entregara a las autoridades judías. Ahora que mi realeza, basileia, no es de aquí. Los reyes del mundo se apoyan en la fuerza de las armas e imponen así su dominio. Si mi realeza perteneciera al orden este, pero para Jesús la violencia pertenece a la esfera de la injusticia. En eso precisamente se distingue su realeza, a su modo de ser rey, de la de los reyes de este mundo. Él se ha entregado voluntariamente y cortó en seco el deseo de violencia de Pedro cuando le dijo: mete el machete en su funda. El cáliz que me ha mandado beber el Padre, ¿voy a dejar de beberlo? Jesús es rey, pero su realeza es cualitativamente diferente. No es como la de los reyes al uso en la época. Los que pertenecen al mundo, esto es, al orden este, al sistema mundano, utilizan el poder y la fuerza para dominar e implantar su voluntad. Aman la violencia y el odio como método, buscan la dominación por sistema, están aferrados al poder. Pero ni el reino de Dios, ni el modo de ser rey de Jesús, su realeza, gira en torno a estos presupuestos. Poder y fuerza no son atributos de este Jesús al que Pilatos contempla como un rey, un Mesías ungido más de la cadena de reyes de Israel, una especie de contrincante político. Quien sea cristiano, por tanto, en lugar de huir del mundo, deberá sumergirse en él, en sus instituciones políticas, sociales, económicas o religiosas. Elegirá perderse en el mundo como sal o como levadura, para desde dentro y desde abajo acabar con este viejo orden, sistema de violencia, de fuerza y de odio, e implantar por el amor, la compasión y la solidaridad otro modo de ser y de vivir, donde la fuerza y la violencia sean palabras excluidas del diccionario de la existencia. Con la explicación que precede podemos entender mejor el texto que hemos leído al principio, que reproduce el mal llamado juicio final y que debería titularse más bien el juicio de las naciones. En el Evangelio se ha visto que Jesús deja claro que para ser judío, como Dios manda, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a uno mismo. Para un cristiano seguidor de Jesús, este recomienda amar a los demás, incluso a los enemigos como Él los amó. Pero ¿cómo pueden alcanzar el reino de Dios los paganos que no han conocido ni la ley antigua ni el mandamiento nuevo de Jesús? La respuesta la encontramos en este texto en el que la suerte final de los paganos, las naciones, depende de cuál haya sido su actitud durante la vida hacia los descartados de la sociedad. En el Evangelio de hoy, el evangelista simula un gran juicio en el que se dice la suerte que correrán los paganos. Cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono real y reunirán ante él todas las naciones. Él separará unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. El texto habla de la venida de Jesús como Rey, sentado en su trono real, y de cómo separará uno de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. La derecha representa en el Nuevo Testamento el lado favorable de la vida, la izquierda el siniestro. La suerte de los paganos dependerá de cuál haya sido su actitud ante Jesús, el Hijo del Hombre, si han estado de su parte o no, si han puesto en práctica la propuesta de amor, compasión y solidaridad hacia los descartados de la sociedad. Pues lo sorprendente es que este Jesús, al que la comunidad cristiana de Mateo ya no podía ver, se siente identificado con ellos. Es ahí donde deben descubrirlo de ahora en adelante, una vez que Jesús dejó de estar entre ellos. Os lo aseguro, cada vez que lo hicisteis con uno de esos hermanos míos tan insignificantes, los hicisteis conmigo. Amor, compasión, solidaridad. O si se prefiere en otro orden, compasión y solidaridad como muestra de amor a un Jesús que se esconde e identifica en cada uno de los descartados de la tierra. Como ha escrito el teólogo Juan José Tamayo en la contraportada de su libro La compasión en un mundo injusto, cuya lectura recomiendo, la compasión es una pasión que se dirige espontáneamente al sufrimiento de los otros y de la naturaleza oprimida y nos hace seres más humanos y personas más conectadas con la naturaleza de la que formamos parte. Para ser una persona compasiva no es necesario que exista un afecto previo, es suficiente con que consideremos a quienes sufren como iguales. Esto es, que los amemos. Los cristianos encontramos un motivo adicional para ser compasivos. Ese Jesús muerto y resucitado al que no vemos se hace presente en todos y cada uno de los descartados de la tierra con los que nos encontramos. Estos son su presencia viva y actualizada. De la actitud nuestra hacia ellos depende encontrar o no la verdadera vida, la vida definitiva que comienza por la compasión hacia el otro ya aquí en la tierra, o la muerte para siempre aunque estemos vivos. Después dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, id al fuego perenne preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos replicarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos? Y él les contestará, os lo aseguro, cada vez que dejasteis de hacerlo con uno de esos tan insignificantes, dejasteis de hacerlo conmigo. Estos irán al castigo definitivo y los justos a la vida definitiva. El castigo definitivo no es el fuego del infierno, como se ha dicho, pues en aquel tiempo no se pensaba que el diablo estuviese en el fuego eterno, sino que éste estaba preparado para él. Un diablo que con distintos nombres, diablo, Satanás, el malo, ha ido apareciendo en el Evangelio y que es en todo caso símbolo del poder opresor que acaba con la vida, una vida que solo es definitiva si está adobada de compasión, solidaridad y amor, especialmente, como he dicho, para los descartados de la sociedad, para quienes han sido apartados de esta, quedando excluidos. La frase final de este texto, estos irán al castigo definitivo y los justos a la vida definitiva, parece inspirarse en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, que dice así de los justos: muchos de los que duermen en el polvo despertarán, uno para vida eterna, otro para ignominia perpetua. Palabra que define el diccionario de María Moliner como el estado de la persona
que ha perdido el derecho a la estimación o respeto de las otras por sus acciones o conductas vergonzosas. Para unos, vida eterna. Para otros, no fuego eterno, sino ignominia perpetua. Es en este mundo donde todos, cristianos o no, tenemos que dar la batalla, porque el reino de Jesús mira a este mundo y dentro de este a quienes no pueden sentarse en el banquete de la vida. A lo largo de estos 2 años en los que he ido enviando domingo a domingo, fiesta a fiesta, el comentario al Evangelio, casi todo se puede resumir en esto: compasión, solidaridad y amor hacia todos los descartados con los que Jesús se identifica. No hay otro modo para encontrar la vida verdadera o definitiva, que comienza aquí abajo y que, según Jesús, está llamada a transformarse desde ahora en una vida sin semilla de muerte, la vida eterna. El texto que hemos leído del Evangelio de Mateo se ha considerado erróneamente, por cierto, como una descripción del juicio final que tendrá lugar al fin del mundo. Así lo pintó Miguel Ángel en el frontal de la Capilla Sixtina, inspirado en este texto del Evangelio de Mateo. Sin embargo, un análisis detallado de los textos de los Evangelios muestra que la parusía o venida del Hijo del Hombre al final de los tiempos, comenta Juan Mateo, no debe entenderse como un acontecimiento único y espectacular que pondrá fin a la historia, pues los textos no hablan de una venida del Hijo del Hombre que interrumpa el curso de la historia y el proceso de maduración del género humano, sino de muchas llegadas del Hijo del Hombre que son símbolos de triunfos sucesivos del humano sobre lo inhumano y que marcan etapas más o menos decisivas en el desarrollo de la humanidad. Con este comentario al Evangelio de la festividad de Cristo Rey termino esta serie de comentarios que he ido haciendo domingos y fiestas durante 2 años, los ciclos C, Evangelio de Lucas, y B, Evangelio de Mateo, de la liturgia católica, años 2022-2023. Ahora me tomaré un descanso y dejaré de publicarlos, pues necesito tiempo para el estudio, la reflexión y la investigación, dejando de publicarlos por tanto. No obstante, cada domingo se seguirá colgando en la web del Instituto Bíblico Claretiano un comentario estrictamente exegético, sin actualización, tomado del libro de Juan Mateo, mi maestro, y Fernando Camacho, el Evangelio de Marcos, y tal vez algún otro de los comentarios publicados a lo largo del tiempo por Ediciones El Almendro. A Juan Mateo debo gran parte de las interpretaciones del Evangelio propuestas en cada comentario, siendo mi tarea principal cada semana aplicar este texto al mundo en que vivimos. Ha sido una tarea difícil, pero apasionante, de la que estoy contento, pues me ha servido de reflexión personal. Espero también que a los que los habéis seguido semanalmente os hayan ayudado a comprender mejor el Evangelio y a tratar de aplicarlo a vuestra vida. En total han sido 103 comentarios, acompañados de un sencillo montaje de vídeo que se encuentran en el enlace que sigue, ordenados del más antiguo al más reciente. Y en otro enlace, que se indica a continuación, se halla el texto completo de todos estos comentarios, con la doble posibilidad de leerlo o de verlo y oírlo ordenados a la inversa, del más reciente al más antiguo. Es mi propósito editar en Amazon, en formato de papel o digital, estos comentarios en 2 libros para quienes deseen tenerlos todos reunidos, de lo que os avisaré cuando se encuentren ya publicados. Sacando un promedio del tiempo empleado para cada comentario con su montaje de imágenes correspondientes, han podido ser aproximadamente más de 1000 horas de trabajo y reflexión las que me ha llevado la preparación de los mismos. Para mí ha sido una aventura apasionante y enriquecedora que no dudaría en continuar si no fuera porque necesito tiempo para llevar a cabo el proyecto de investigación que iniciamos junto con un equipo de trabajo con Juan Mateo, a saber, la redacción de un diccionario científico griego-español del Nuevo Testamento dirigido a los estudiosos del Nuevo Testamento, y también para continuar con la publicación de la revista internacional Filología Neotestamentaria, que cumple ahora 35 años de publicación, 1988-2023, editada por Ediciones El Almendro de Córdoba de 1988 a 2016 y por la editorial Herde de Barcelona desde 2017 en adelante. Solo me queda daros las gracias de verdad a todos los que habéis seguido los comentarios editados en la web del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, a quien agradezco que los haya colgado en su web,
en YouTube e en Instagram para difundirlos por América Latina y por los hispanos de Estados Unidos. Gracias también a los que los habéis recibido cada semana directamente por correo electrónico y a aquellos que los han seguido desde mi página de Facebook. Gracias a todos y ánimo, porque hay que seguir soñando con otro mundo posible distinto de este nuestro, en el que la compasión, la solidaridad y el amor sin fronteras sean los fundamentos sólidos de una nueva humanidad que todos anhelamos.